Buenas tardes, mi nombre es Antonio de Jesús Ortiz Morales, estudiante en la maestría de docencia por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. El día de hoy vengo con mucho esmero a desarrollar el tema del conductismo para la materia de Teoría del Aprendizaje 1. Nuestro catedrático es el maestro Mario Jiménez Hernández y es un gusto para mí hablar sobre los fundamentos y conceptos que caracterizan al conductismo y sobre todo hablar sobre la aplicación al contexto educativo. Comenzamos. El conductismo es una de las teorías más influyentes y revolucionarias de la psicología, y esta corriente, sustentada sobre principios científicos, ha dejado una huella imborrable en la forma en que entendemos el aprendizaje, la conducta y la mente humana. La definición del conductismo, según John B. Watson, es la siguiente. El conductismo es una rama de la psicología que se enfoca en analizar el comportamiento observable de seres humanos y animales mediante métodos objetivos y experimentales. Una de las principales características del conductismo es que se centra en el estudio observable y medible de la conducta. A diferencia de lo que ocurre en otras corrientes, como por ejemplo el cognitivismo, los psicólogos conductistas no se enfocan en procesos mentales internos, sino en cómo los estímulos externos y el contexto afectan la conducta. Principios teóricos del conductismo. El enfoque conductual en psicología se fundamenta en cuatro postulados o principios teóricos básicos: objetividad, determinismo ambiental, generalización y enfoque en el aprendizaje. Cuando se habla del principio de objetividad, se habla de que la psicología conductual debe estudiar el comportamiento observable y medible, evitando la introspección y los estados mentales subjetivos. Al hablar de determinismo ambiental, se habla de que la conducta es determinada por el entorno y los estímulos externos, más que por factores innatos o hereditarios. Al hablar de generalización, se habla de los principios del aprendizaje y la conducta, las cuales son aplicables de manera uniforme a todos los organismos, ya sean humanos o animales. Y el enfoque en el aprendizaje habla acerca de que la conducta es el resultado de interacciones aprendidas entre estímulos y respuestas y puede ser modificada a través del condicionamiento. El conductismo se origina en Estados Unidos a principios del siglo XX, siendo John B. Watson uno de sus principales impulsores en la publicación de su artículo La psicología tal como la ve el conductista en 1913. Sin embargo, a raíz de sus primeras publicaciones, hubo muchos autores que aportaron sus enfoques e hicieron variaciones al conductismo original. Existe en la práctica numerosas vertientes del conductismo, distintas inicialmente propuestas por Watson, tales como la escuela de Skinner, Tolman y Hull, o la psicología interconductual de J.R. Cantor, el conductismo teológico del Reichling, el conductismo empírico de J.R. Cantor, y otros autores más como Staddon, Timberlake o Hayes. J. Watson fue quien inauguró el conductismo como corriente psicológica, afianzándose en posturas objetivas en torno a la mente. Watson era el heredero de los estudios de Iván Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Según Watson, la observación y la modificación de la conducta era la vía de acceso al interior de la mente y no al revés. B.F. Skinner llevó al conductismo a un paso más adelante, abrazando una vertiente radical. El conductismo de Skinner se fundamentó en los estudios de Watson y el acondicionamiento simple de Pavlov, pero desechó la idea de que únicamente los estímulos externos fueran responsables de nuestra conducta. Para Skinner, este era producto de una serie aprendida de experiencias de adaptación, tanto agradables como desagradables,
útiles como inútiles, que forjan el aprendizaje. De hecho, B.F. Skinner se considera como el padre del conductismo radical. El conductismo en la educación. La educación conductista se centra en enseñar y moldear comportamientos específicos a través de refuerzos y castigos, priorizando la observación directa y la medición objetiva de la conducta del estudiante. El conductismo ha dejado sin duda una huella importante en el ámbito educativo, proporcionando herramientas y técnicas que han revolucionado las metodologías de la enseñanza. La educación conductista se centra en enseñar y moldear, como repetí, el comportamiento específico a través de refuerzos y castigos. En definitiva, el conductismo y la educación siempre están estrechamente ligados, ya que las técnicas de modificación de la conducta proporcionan a los educadores herramientas efectivas para guiar, reforzar y adaptar el comportamiento de los estudiantes, optimizando así el proceso de aprendizaje y sobre todo que el aprendizaje sea significativo. Algunos de los ejemplos, que actualmente tenemos en el aula acerca de la aplicación de la teoría conductista, son los siguientes. Como número uno, podemos, tener el la entrega de premios. Cuando hablamos de la entrega de premios, hablamos de cuando muchos profesores premian a las buenas conductas, los resultados positivos en las pruebas, las mejores en el desempeño o incluso la desaparición de un mal comportamiento de los alumnos. Los premios sirven para estimular alguna conducta. Muchos maestros, por ejemplo, entregan un sticker en la frente a los niños o una pegatina, lo conocemos como una pegatina. Y esa de esa manera nosotros como docentes podemos propiciar a que los alumnos, participen más. Entonces, esto es una buena un buen premio o un buen elogio a la intervención en clase, o a cuando los alumnos hacen algunas actividades correctamente, le damos el reconocimiento público por su buen desempeño, ya sea con una paleta, con un regalo, con un sticker, con una estrella. Y así los alumnos se sienten motivados. Hablamos de ese tipo de premiación, por ejemplo, cuando hablamos de alumnos de preescolar, de primaria, inclusive de secundaria. Pero cuando ya hablamos acerca de alumnos o adolescentes, hablamos de puntos. Podemos hablar de restar y sumar puntos. Sin embargo, esta estrategia a veces la podemos eh, tener como una estrategia para que el alumno pueda incrementar su potencial en desarrollar las actividades. También uno de los ejemplos del método conductista en el aula es el castigar el mal comportamiento. Un alumno que no para de hablar, por ejemplo, en clase, lo podemos o se puede castigar con medidas como ser expulsados por un día, sacarlo de la clase o simplemente llamarle la atención frente al público para que baje la forma o el mal comportamiento. De acuerdo a la teoría conductista, dice que esto o recibir una crítica en pública puede permitirle cambiar su forma de actuar en el aula. Otra de las formas en que podemos ver el método o la teoría conductista en el aula es la de otorgar privilegios. Por ejemplo, el estudiante que termine primero su tarea, podemos darle un incentivo o algún privilegio, por ejemplo, de que pueda salir ya del aula o que llegue mañana 10 minutos tarde, se le da ese privilegio, ¿no? En el caso de niños pequeños, pues podemos darle, la opción de que se siente en el lugar que desee. Ya depende mucho de la categoría o el nivel educativo. También hablamos acerca de otra forma en cómo se presenta el conductismo en el aula, es el modelar la conducta. Al hablar de modelar la conducta, hablamos de que los docentes nos comportemos de la forma en cómo nosotros queremos que los alumnos actúen. Por ejemplo, somos amables, respetamos turnos para hablar, evitamos gritar o resolver los problemas a través de conversaciones. De esa manera nosotros damos el ejemplo a los alumnos para que
sigan nuestro esquema, o nuestro molde, o nuestro modelo, para que ellos imiten esto. Muchas gracias por su atención. Ojalá que les haya, parecido claro la información. Agradezco al maestro Mario por darnos la oportunidad de desarrollar este tipo de actividades para que nosotros entendamos, este tema y podamos, a base de información complementaria, ahondar y expandir más nuestros conocimientos. Muchas gracias por su atención.